Ani ose tefila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, b'shem Adon Yahshua HaMashiach ledaber ruach hakodesh. Toda gabá ba'akadosh, omen beomen. Shebe bakasha ahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejilá Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar los sitios en internet gozoypaz.mx, sinjatorá.org, nuestra radio Sinjat Torah, el canal de YouTube Shalom 132 y la página jacoswell.net en inglés. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo pronto, hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Yahweh es su nombre. Vamos a abrir nuestra Tanaj en la carta de Santiago, que realmente es Jacob, bendito es el nombre del Eterno. Vamos para allá a la carta de Jacob, amados Ahim. Vamos para allá todos, gozosos. Mira, hasta están echando cohetes de que vinieron más. Hasta los Goyín se alegraron de que estás acá. Mira, no te vayas a sentir el orgulloso. Aleluya. Bueno, Jacob, Santiago. Al analizar la carta, nosotros vamos a aprender esto, hermanos, Ahim. Sí necesitamos un moré siempre de la Torah, pero con los dones del Ruach HaKodesh que tú has recibido, que hemos recibido, todos necesitamos un moré, pero con los dones del Ruach HaKodesh que hemos recibido, vas a aprender a leer la Tanaj, o sea, que el Eterno te hable, el Eterno nos habla a través de la Tanaj. Entonces, al leer la carta de Santiago, voy para allá, al leer la carta de Santiago de Jacob, claramente yo veo aquí varias cosas. Bueno, sí, fue escrita por Jacob, muchos ponían en duda que fuera escrita por Jacob, pero fue escrita para esto, anótenlo por favor, para exhortar. Eso es lo primero que hace, exhortar. Animar, o sea, anima a la Quejilá de Yahshua HaMashiach, animar. Para desafiar, es decir, tener mucha fe, desafiar. Para convencer de que se debe vivir en Kedushá, por ejemplo. Para reprender. Y algo que yo noté clarito en la carta, muy claro en la carta, para revivir al Meshijí dormido, al mesiánico que está dormido. Para eso sirve la carta de Jacob. Entonces, definitivamente en el verso 1 dice Jacob, o sea, se tradujo mal, Santiago, siervo de Elohim y del Adón Yahshua HaMashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, a las 12 tribus, ahorita voy a ministrar eso. Entonces, fue escrita ¿para qué? Omen, exhortar, animar, desafiar, convencer, reprender, revivir al Meshijí dormido. Ahora, los Shaleachim, o sea, los apóstoles escribieron sus cartas, ya vimos las cartas de Shaul. Ahora, ¿qué es lo que más llama la atención de las cartas de Shaul? La fe. Entonces, Shaul, como Shaleach, escribió más sobre la fe. Eso ya lo vimos en sus cartas. ¿De acuerdo? En el caso de Jacob, con lo que acabamos de ministrar, que es exhortar, animar, etcétera, es la conducta de un mesiánico o de una mesiánica. Jacob escribió sobre la conducta que debe tener un mesiánico o una mesiánica. ¿Sí? Kefas escribió, o sea, Kefas escribió sobre la esperanza en Yahshua HaMashiach. Son características muy especiales, amados Ahim. La esperanza en Yahshua HaMashiach. Amén. Juan Yohanan escribió sobre el amor. Recuerden que él era el discípulo amado. Aleluya. Aquel que se recostó en el pecho de Yahshua HaMashiach. El amor. Judá escribió sobre la pureza.
Por eso decía que no a los apóstatas. Porque uno que tiene contacto con los apóstatas está impuro, es como tocar un muerto. Judas escribió, Judá, sobre la esperanza. Por eso de ahí saqué la carta, digamos, de la expresión de decir no a los apóstatas o la apostasía. Si se impurifica uno físicamente, según la Torah, por tocar un muerto físico, ¿qué no será por tener contacto con uno espiritual? Es lo mismo. No sé si se entendió. Allá se entendió, amados Sajín, Omeim. Entonces, ¿la persona se impurifica por tocar un muerto físico? ¿Está en la Torah? Sí, entonces se tienen que hacer ciertas cosas. Ahora, tocar a un muerto espiritual, alguien que antes se suponía guardaba la Torah y ahora ya no lo guarda, y tener relación todavía con él impurifica, querramos que no. Estudia las malas influencias. Estúdialo y vas a ver cómo así es. Bueno, ahora, Jacob es el hijo de Yosef y Miriam. Él es el autor. El hijo de Yosef y Miriam. ¿De acuerdo? Vamos para Matillahu 13. Mateo 13, verso 55. Amén. Vamos a leerlo. Amén. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre Miriam y su sajín, Jacobo, Joseph, Simón y Judá? ¿Sí lo tuvieron o fuimos muy rápido? Entonces, aquí está demostrado que es hermano. ¿De acuerdo? Hijo de José y Miriam, más bien. Ahora, Jacob llegó a ser creyente después de la resurrección de Yahshua, no antes. Él llegó a ser creyente después de la resurrección de Yahshua HaMashiach. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Por eso Yahshua HaMashiach dijo, solamente un profeta carece de prestigio en su propio hogar, en su propia casa. Vamos a Juan, Yohanan 7, verso 5. Yohanan 7, verso 5. Vamos para allá. 7, verso 5. Amén. Yohanan 7, 5. Amén. Porque ni aun su sajín creían en él. ¿Todos? Amén. Ni aun sus hermanos, ni aun sus ajim creían en él. Vamos a 1 Corintios 15, 7. Y aquí está demostrado que él creyó, Jacob creyó después de la resurrección de Yahshua HaMashiach. 1 Corintios 15, 7. Omein. Después apareció a Jacob, después a todos los shaliachim. A ver todos, Omein. Ahora, vamos a la carta de Jacob. Vamos para allá, vamos para allá. Ahora, muchos piensan que esta carta fue escrita después de la destrucción del templo, porque dice aquí, lee el verso 1, Amén. Jacob, siervo de Elohim y del Adón Yahshua HaMashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces muchos piensan eso, la realidad es que no, la carta fue escrita entre el año 45 al año 48 después de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. No fue escrita más tarde, porque él todavía estaba en el templo. O sea, Jacob llegó a estar en el templo. De hecho, la tradición cuenta que fue arrojado de uno de los balcones, de uno de los techos del templo. Entonces todavía había templo. ¿Sí? Ahora, aquí cuando se refiere a las 12 tribus que están en la dispersión, es porque ya había salido la casa de Israel desde hace mucho tiempo antes, y fueron cautivos por los asirios y después llevados a todas las naciones. ¿Sí? Pero mucha casa de Judá también ya había salido. Entonces, hay la controversia si fue escrita después de la destrucción del templo o no. Pero Jacob fue muerto en el templo. Entonces no concuerda eso. No sé si me di a entender. Ahora, el punto clave de la carta, anótenlo, el punto clave es la fe
produce obras. La fe produce obras. La emunah produce la práctica de las mitzvot, de los mandamientos. La fe, la emunah, produce obras. Se tiene fe, se obedece, como Abraham. ¿De acuerdo? Ahora, en un principio yo les dije que Shaul escribió sobre la fe, Jacob sobre la conducta, sí. Pero en este caso aquí Jacob recalca mucho la fe, y la fe entonces produce obras. Si una persona no tiene fe, que es creer, confiar entonces ¿qué va a hacer los mandamientos? Creer, confiar y obedecer. ¿Qué va a guardar el Shabbat? ¿Qué va a querer venir a un Rosh Chodesh? ¿Qué va a querer venir a un Shavuot? No viene. Porque no tiene fe, porque no cree, porque no tiene amor al Eterno. Ahora, anoten abajito de sus apuntes bosquejo. Es un bosquejo de la carta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, el bosquejo, bueno, firmes en las pruebas. Es lo que quiere el Eterno, que estemos firmes en las pruebas. A pesar de las pruebas estemos firmes, que no seamos de doble ánimo. Que tengamos solamente un camino, la Torah, no varios caminos. ¿De acuerdo? Amén. Ahora, según la actitud que tenga cada mesiánico o cada mesiánica, tendrá ventaja y ayuda de Elohim en las pruebas. Esto es una lección muy fuerte, hermanos preciosos. Según la actitud que yo tenga si soy puesto a prueba, será la ventaja que yo ganaré a esa prueba y sobre todo la ayuda del Eterno en esa prueba, para salir adelante rápido de esa prueba. ¿Sí se entiende? Si tú, por ejemplo, tienes un dolor de estómago, algo sencillo, físico, pues, y te quejas, y te quejas, y te quejas, y empiezas hasta a maldecir, cuidado. Entonces, si tenemos un dolor, pero Abacados, por favor, ten rajen de mí, yo ofrezco este dolor por el cuerpo de Mashiach, sí se puede ofrecer, ya lo vimos en Colosenses 1:24. Entonces, pero si una persona empieza a quejarse, no tendrá ni ventaja, su enfermedad se le va a complicar, porque voy a hablar médicamente, se le va a aumentar más el cortisol. Y el Eterno entonces retrasa la ayuda, porque está viendo que es un necio. La actitud que yo tome o que tú tomes, que todos tomemos, tendrá ventaja y ayuda. ¿Sí lo anotaron? ¿Sí? Ahora, vamos a empezar a leer. Amén. Santiago, siervo de Elohim y del Adón Yahshua HaMashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ajín míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí está lo primero, pruebas. Dice gozo, no nos quejemos. ¿Sigue? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aleluya, bendito es Yahshua. Mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y justos, sin que os falte cosa alguna. Entonces, si uno tiene paciencia, va a ser perfeccionado uno, y eso se llama santificación. Eso ya lo vimos. Kadoshim es apartados, pero otra cosa es la santificación, el crecer en emunah, el crecer en el amor de Elohim, en hacer las cosas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuántos hay acá? Siga. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Elohim, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. ¿La sabiduría para qué? Para adorar al Eterno. El principio de la sabiduría es el temor de Elohim. Y en este caso es la sabiduría para decir, tengo una prueba, Abba, ayúdame. Tengo un dolor muy fuerte en mi estómago, por favor, ayúdame. Bendíceme, perdóname si cometí algo, etcétera, no sé. ¿De acuerdo? Según la actitud que uno tenga, tendrá ventaja en salir rápido de la prueba con la ayuda del Todopoderoso. ¿Sigue? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces aquí ya está, la fe con obras. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Sigue? No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Adón. Entonces ahí está la ventaja y la ayuda en la prueba. Anótalo, mira, está decodificado aquí bien clarito. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Adón. ¿Qué cosa alguna? La sabiduría, la ayuda en la prueba. Bendito es el Abacados. Siga.
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces eso no le gusta al Eterno. No le gusta al Eterno que tengamos doble ánimo. Tenemos que tener un solo ánimo, un solo camino, que es la Torah. ¿Sigue? El que es de humilde condición, exáltese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Eso ya lo hemos ministrado, amén. La hierba pasa. Porque ¿Sí? cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y entonces ahí tienes la cita, Isaías 40, versos 6 y 7, ya lo ministramos, la palabra del Eterno permanece para siempre, pero la flor se marchita. ¿Sigue? Muy dichoso el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Elohim ha prometido a los que le aman. Ahora, no nada más una prueba en cuanto a un dolor físico, una tentación. Y voy a hablar claro para los varones. Esa mujer me atrae. ¿Qué hago? ¿Seguir corriendo con los ojos y etcétera? No. Es cortar contagio con la tentación. Entonces, a ver, una prueba no nada más es un dolor, puede ser una tentación. Entonces, en este caso, hallarás ventaja y ayuda en las pruebas según tu actitud. Si tu actitud es el Yeser Hará, estás perdido. Si tu actitud es el Yaser Hatov, la inclinación a hacer el bien, entonces tendrás ventaja. Si tu actitud es dejar el alcohol, dejar la droga, dejar la pornografía, el Eterno te ayudará. Pero si Él ve que no tienes ninguna actitud para dejar eso, te hundirás en el pecado y te perderás. ¿Sigue? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Eso quedó claro ya en varias ministraciones. El que tienta como tal es Satanás. Yahshua HaMashiach le reprenda. Yahweh pone a prueba, ¿sí? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y entonces te recomiendo escuchar el audio de concupiscencias, está en la página gozoypaz.mx. Amén. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Porque el paga del pecado es muerte. Entonces primero la concupiscencia, se enciende, se consume el pecado y a la muerte. Por eso la actitud debe ser, yo quiero dejar esto, y quiero dejar esto, y quiero dejar esto, y lo haces. Tienes fe y entonces actúas. Aleluya. ¿Sigue? Amados ají míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Abba de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La sombra de variación son los relojes que se ponían antes de sol en la tierra, ¿sí? Se ponía una piedra, entonces iba avanzando el sol, iba dando sombra, ellos sabían más o menos qué hora era en el día. Sombra de variación no hay en el Eterno, ¿sí? Él no es de doble ánimo, bendito es el Abacados, Él no es hombre, siga. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aleluya. Por esto, mis amados ajín, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Todos el 19, fuerte, amén. Por eso el primer mandamiento es Shema. Escucha, Israel. Primero escuchar. Seamos tardos para hablar. Pensemos primero 2 veces lo que vamos a decir. Y tardo, muy tardo para airarse. Y entonces si uno está en santidad ya no se va a airar. ¿Sigue? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Elohim. Todos el 20, amén. Y entonces tú puedes buscar en el tema de los atributos de nuestro Elohim Yahweh Sebaot, el atributo de la ira. Su ira es justa. Su ira no es como la del hombre, que es para vengarse. Su ira es justa, no es como la del hombre. ¿Sí? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces que seas tierra fértil. ¿Sí? Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces tiene que ser con humildad. Tenemos que escuchar primero, y no solamente hacedores, sino hacedores. Ahora, del verso 13, anoten este resumen. Pueden poner verso 13, o sea, capítulo 1, verso 13, fuente de la tentación. Pasos de la tentación, nada más póngale comillas para ahorrar tiempo. Solución de la tentación. Aquí está en el verso 13. Y en los siguientes, desde luego, pero hay una fuente de la tentación,
que es Satanás. Yahshua HaMashiach le reprenda. Pasos de la tentación, según la concupiscencia. Solución de la tentación, pedirle ayuda al Eterno y desde luego romper con esas ataduras satánicas, teniendo la voluntad de hacerlo. Del verso 19, dice aquí: por esto, mis amados ajín, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces es el verso 19, yo diría que es descansar en la Torah de Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach. Si descansamos en la Torah, entonces ni hacemos caprichos, ni nos airamos, etc. Escuchamos, somos humildes y hablamos solamente en bendición, no en lashon hara, como lo va a decir después Jacob. ¿De acuerdo, amados ajín? Sigue. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Recuerden que es el espejo en el cual se veían los Kohanim para ver si estaban limpios. ¿Sí recuerdan eso? Sí, y entonces había una imperfección, no podían ministrar. Tenían que lavarse otra vez y cambiar sus vestiduras. ¿Qué no será en lo espiritual? Es más, sigue. Mas el que mira atentamente en la perfecta Torá, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será muy dichoso en lo que hace. Es la perfecta Torah para los cristianos, es perfecta Torah. No es que la Torah ya no es, que la ley de Dios ya no es como dicen ellos. Es la perfecta Torah. Bendito es Yahshua HaMashiach. El Salmo 19 dice que es perfecta la Torah, que convierte el alma. Aleluya. Siga. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ahora, esta es la única definición de religión en toda la Biblia. Es la única definición de religión en toda la Tanaj. El verso 27, amén. La religión pura y sin mancha delante de Elohim, el Abba, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y eso implica todo, la Torah, completa la Torah. Vamos al capítulo 2. El capítulo 2 habla de servir. El capítulo 2 habla de servir. No me estoy deteniendo mucho porque ya se ha ministrado mucho también, ¿de acuerdo? Y no me estoy entreteniendo mucho porque está muy claro lo que estamos leyendo. Aleluya. Entonces la Torah es perfecta. Bueno, el capítulo 2, servir. Ahora, aquí habla mucho de 3 puntos. Cortesía, anótenlo. Compasión, es decir, tener amor por ayudar al otro. Cortesía, ser corteses, ser amables. Compasión, es decir, tener dolor por lo que le pasa al otro y ayudarlo. Y consistencia. Ahorita vamos a ministrar esto. Ahora, anótenlo de una vez. El verso 14 habla esencialmente sobre la fe. Sobre la fe. Y vamos a ver que la fe, entonces, como habíamos dicho en un inicio, produce obras. La fe produce, si yo creo en Elohim, creer, confiar, confío en Él, porque Él es mi Mashiach, es nuestro Mashiach. Moshicheinu, Él es nuestro Mashiach. Y yo le obedezco porque le amo, etcétera, etcétera. Entonces, lógico, estoy produciendo obras. ¿Qué obras? Guardar el Shabbat, guardar mi lengua, de decir cosa mala, no difamar, no chisme, etcétera. Guardar las fiestas, bien mi vestimenta, ser recatado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo. No aquí portarme de una forma y en el hogar de otra. Empezamos con el 2, amén. Ajín míos, que vuestra fe en nuestro imponente Adón Yahshua HaMashiach sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra quejilá entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Esto es lo que pasa en la mayoría de las iglesias cristianas, con tal de que los pastores estén ahí como perros falderos esperando el diezmo que no les corresponde. Pero el Eterno levanta varones y qué bueno, bendito es Yahweh, porque no soy el único, ustedes lo han visto, hay otros roim de gozo y paz, al menos de los que conocemos de gozo y paz, pues. Ellos trabajan, son honrados, ministran, etcétera, 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 y no hacemos distinción de personas. ¿O es así o es al contrario? ¿Cómo es? ¿Es así? No hacemos distinción de personas, no hacemos distinción de personas. No importa si la persona es millonaria, etcétera, etcétera, o cumple bien la Torah o se va de la congregación. Y así ha sido.
Bendito es Yahweh. Siga. Ajín míos amados, oíd. ¿No ha elegido Elohim a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Porque así le pareció a Laba, por eso le pareció a Laba Kadosh llamar a Kefas, que era un pescador. Bendito es Yahshua Mashiach. ¿Sigue? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Y entonces hemos visto cómo los ricos se aprovechan de los pobres y eso es una abominación ante los ojos del Eterno. Por lo tanto, alguien que sea rico y que se aproveche de los pobres no puede permanecer en esta congregación. ¿Sigue? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la Torah real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. La Torah real, aleluya. Sí. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la Torah como transgresores. Terrible, por eso aquí cumplimos bien la Torah. Nos interesan las almas, no nos interesa el dinero. Bendito es Yahshua Mashiach. ¿Sí? Porque cualquiera que guardare toda la Torah, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ese es el miedo que tienen muchos de guardar la Torah. Dice, bueno, pero es que si yo guardo, pero es que si no guardas nada, te vas al infierno. Tenemos que guardar toda la Torah y sí se puede. El problema es que la gente dice, bueno, pero ¿cómo me voy a guardar mi lengua? Soy muy chismoso. Pues es un problema grave, es un pecado más bien. Entonces, porque cualquiera que guardare toda la Torah pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. No estamos hablando de mandamientos rabínicos que no se pueden cumplir, estamos hablando de la bendita Torah que sí se puede cumplir. Aleluya. Siga. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la Torah. Entonces puedes matar con la lengua haciendo la shon hara contra un hermano, dice Yahshua HaMashiach. Dice Yahshua HaMashiach que el que habla mal contra un hermano, o sea, difamándola, a eso se refiere, ya cometió homicidio. ¿Sigue? Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la Torah de la libertad. La Torah de la libertad. Aleluya. La Torah es libertad. Hoy en la mañana, consultando a varios pacientes, perdón que haga un paréntesis, me decía un paciente X, no menciono nombres, me decía, doctor, yo quisiera ir a su congregación, de veras que yo quisiera ir a su congregación, pero yo sé que entrando hay muchas cosas que guardar y no quiero comprometerme. Qué terrible, ¿verdad? O sea, está enfermo, ya le he platicado bastante de la Torah, no quieren venir, lo que no quieren son compromisos con el abacados. Terrible, ¿sigue? Porque juicio sin compasión se hará con aquel que no hiciere compasión, y la compasión triunfa sobre el juicio. Siempre ayuda al pobre, bendice a los hermanos, ayúdales, ora por ellos, úngelos con aceite, imponle las manos, si estás capacitado para ellos y te guardas en Kedushá, lógico, y debe de ser así, ayúdalos económicamente, porque dice después Jacob, ¿de qué sirve decirle a un hermano que te vaya muy bien, ya oré por ti, te ungí con aceite y a ver qué comes? Hay que ayudarnos, hay que ayudarlos, aleluya, aleluya. Siga. Ají míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un aj o un ajot están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en shalom, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Se ha ayudado a mucha gente acá, la cuestión es que ha sido gente malagradecida. Hace tiempo dábamos despensas. Vimos que la gente, en lugar de ser agradecida, porque eran pobres, no para ganar las almas, así no se le ganan las almas, no, ya estaban dentro de la congregación, aún con despensas, aún con dinero en efectivo, ayudándolos, dejaron al Eterno, no la congregación, dejaron al Eterno, ahora están en el mundo. Sigue. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Elohim es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Elohim. A ver todos el 23, amén. Entonces, Abraham, vamos a verlo en otros temas, ya lo hemos visto, pero no es cuando ya estaba circuncidado, antes de la circuncisión. El Eterno sabía que él se iba a circuncidar, que él iba a ser obediente en todo. Sigue.
Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es que si alguien no tiene obras, vamos. La Iglesia Católica Romana, para ser preciso, dice, bueno, mientras más obras, eres más salvo. No, no es así. Mientras más obras, más salvo. No, no es así. Guardando el domingo, diciendo los nombres falsos, incircuncisos de corazón y de carne. No, no es así. Tenemos que hacer las obras del Eterno, las mitzvot, los mandamientos del Eterno, no los del Papa, para empezar. O sea, eso está muy tergiversado. Entonces, a ver, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es que sus obras hablan de la fe que tiene. Las obras de un hombre o de una mujer hablan de la fe que tiene. A ver, repitan eso. A ver, los varones, amén. Eso, bendito es el abacados. Quiero que todos estén despiertos, falta poco tiempo, son los últimos días que vamos a estar ministrando. Aprovechemos todos, bendito es Yahshua Mashiach. Siga. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Aleluya, porque tuvo fe, tuvo temor de Elohim. Sigue. Porque como el cuerpo sin ruaj está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Todos el 26, fuerte, amén. Entonces de eso se trata esta carta, de convencer, de animar, etcétera, etcétera, de exhortar. Debemos de hacer buenas obras, las mitzvot, los mandamientos de Elohim. El hacer buenas obras, a ver, los Boy Scouts hacen buenas obras, ven aún, y después platicaremos que ese grupo no es nada kadosh. Ve a un viejito que no puede atravesar solo la calle y le ayudan, tienen que hacer 3 obras buenas al día, etcétera. Se sienten felices, pero no cumplen la Torah. Entonces, se está refiriendo a cumplir la Torah. El capítulo 3 habla de esto. Vale la redundancia, que debemos de hablar con cuidado. Debemos de hablar con cuidado, con mucho cuidado. Alguien que guarda su lengua, lógico, porque guarda su pensamiento, ese se va para arriba en santidad. En santificación, diría yo. El Ruach HaKodesh lo va a bendecir y va a ser bendecido en todas las áreas de su vida, todas las áreas de su vida. Yo les invito, amados ahí de la Keilah local y mundial, si guardas tu lengua, que es tu obligación, no ser un chismoso, una chismosa, no difamar, etcétera, te vas hacia arriba en santificación, tendrás otras experiencias, tendrás dones del Ruach HaKodesh, visiones y revelaciones, no te enorgullecerás de eso, al contrario, te vas a humillar más y el Eterno te va a bendecir en todas las áreas de tu vida, incluyendo la económica, porque es bendición de todo. Ahora, en el verso 13 del capítulo 3, pongan así, cultivar el pensamiento. ¿Cómo es eso de cultivar el pensamiento? ¿Se puede leyendo libros de filosofía? No, leyendo Torah. Cultivar el pensamiento. ¿Qué es cultivar el pensamiento? Darle buen alimento al alma. Hay varios audios sobre el alma y el cuerpo. Bendito. Cultivar el pensamiento no es como si se podía entender. Voy a leer a grandes filósofos, a grandes escritores, ellos están más perdidos que el diablo. No. Cultivar el pensamiento es llenarnos de Torah. Escucha los audios, eso es cultivar el pensamiento. Ve los videos de enseñanzas de Torah, eso es cultivar el pensamiento. Entonces, el cultivar el pensamiento, eso es Jochma, sabiduría. Y tú puedes revisar los dones del Ruach HaKodesh y ahí hablo de sabiduría. ¿Cómo hacer las cosas? ¿Cómo hacer las cosas? Atención todos, amados de Roim, Sakenim, Ajim, todos, no se vayan a sentir por lo que voy a decir, porque yo pregunto mucho también, aquí y allá, y pregunto, indago, etcétera, etcétera. Pero a algún aj o un roe o un anciano que pregunta por todo o para todo, es porque le falta cultivar el pensamiento. ¿Qué es eso? Tener jochma, tener sabiduría. Ya lo hemos platicado acá, si se escuchan más audios de Torah, se cultiva el pensamiento. Si se escuchan más audios de Torah, se van las dudas. Se van las dudas.
¿Sí? ¿Es así? Eso es cultivar el pensamiento. Cuando tú y yo estábamos en la universidad, a lo mejor pensábamos cultivar el pensamiento, leer a fulano o a fulana, una loca cualquiera que se drogaba y etcétera, escribía barbaridad y media. No, cultivar el pensamiento es comer, alimentarse de Torah, y eso es Jochma. Entonces, échense a volar solitos, aleluya. Pueden seguir preguntando, yo no digo que no, los amados Sajín, los Roín, etcétera, pero no consultar cosas básicas. No, ya échense a volar, vámonos. No es que los mande yo a volar, es diferente, échense a volar porque aquí están llegando nuevas familias y yo tengo que atenderlas. Aleluya. Cultivar el pensamiento, Jochma. Empezamos entonces con el capítulo 3. Amén. Ajín míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces hay un autonombramiento de pastores y de ancianos y de apóstoles y de profetas. Eso no debe de ser porque se recibe mayor condenación. En primer lugar, que se tenga sujeta a la familia en su misión, que se dé de comer a la familia, si no se es peor que un incrédulo. ¿Sigue? Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Se han domado ballenas, se han domado caballos, se han domado toros, se han domado todo, pero la lengua no se ha domado. Eso dice después. ¿Sigue? Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Aleluya. Se va entendiendo claro, ¿verdad? Esto no necesita de mucha explicación. ¿Sigue? Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Tremendo. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Aquí está. A ver, todos el 7. Amén. ¿Sí? Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Por qué? Porque no tiene cultivado su pensamiento. O sea, va a hablar de lo que tiene en su pensamiento. Recuerden que la lengua no se manda sola, la manda el alma, el pensamiento, y eso ya hay varios audios. Entonces, según la persona piense, así va a hablar. Hay un dicho que dice, dime de qué hablas y de qué careces. Entonces la gente generalmente es envidiosa, de eso está hablando, está difamando, etcétera, etcétera. Qué terrible es eso. Siga. Con ella bendecimos al Elohim y Abba, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Elohim. ¿Cómo puede ser eso posible? Que alguien aquí o allá levante sus manos, bendito Abba, que te amo tanto, y por otro lado haga la shonjara y pedazos a la gente. Eso no se le cree a nadie. Esa lengua viene del infierno. Aquí lo acabamos de leer en el verso 6. Sigue. De una misma boca proceden bendición y maldición. Ajín míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Imposible. ¿Sigue? Ajín míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Aleluya, aleluya. Entonces, aquí es el verso que quiero ver. ¿Quién es sabio entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. A ver todos, amén. Entonces, en un inicio del bosquejo dije yo que la conducta es lo que está administrando el Ruach HaKodesh a través de Jacob, de Santiago, de Jacob. La conducta del hombre, cómo se comporta el hombre. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, como entra alguien a la oficina, o como camina, etcétera, por eso vienes acá, aquí te educas, pero hubo gente que estuvo 5 o 6 años, pero nunca se educó. Jamás, porque seguían pensando malamente. Tal vez escuchaban algunos audios de la Torá, pero al mismo tiempo estaban envenenando su alma con otras cosas. Entonces, a ver, esto sí quiero detenerme tantito. Se cultiva el pensamiento. ¿Qué es eso? Sabiduría. Ya no leemos libros de acá y de allá, filosofía, nada, eso es hueco, eso es basura. Miren, el original dice estiércol, eso dice. Entonces, es cultivar el pensamiento. ¿Cómo? Con Torah.
Entonces tengo sabiduría y así es mi conducta. Me comporto como lo que soy, como mesiánico, aleluya. Y tú igual, ¿sigue? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Siempre ese es el problema, los celos amargos, la contención que lance por las envidias, etcétera, etcétera, etcétera. 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal diabólica. Entonces es lo mismo que el verso 6, la lengua inflamada por el infierno. Y aquí entonces la sabiduría no es la de los shamaín, de los cielos, sino terrenal, animal, diabólica. Terrible, ¿no? 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. No va a haber obras buenas, no va a haber misbot, no va a haber mandamientos, no va a haber mansedumbre, no va a ser bendición. Te dicen un shalom, pero de los dientes para afuera, pero por dentro te están maldiciendo, están envidiando lo que tienes o cómo eres, tu pelo que tienes, etcétera, etcétera. No, eso no debe de ser así. El Eterno no viene por esa gente. Toda esa gente va a probar la ira de Elohim. ¿Sigue? Pero la sabiduría que es la de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Bendito es Yahshua HaMashiach. Esa es la sabiduría, el temor de Elohim que es de lo alto, de los Shamaim, primeramente es pura, o sea, es sincera, sin hipocresía. Después pacífica, siempre pacíficos, 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 a pesar de que nos provocan, etcétera. Amable, amable. Pase usted, por favor. Vamos, eso yo le decía apenas a unos hermanos, los voy a educar a algunos, nada de... No, los hermanos que se sientan ahí no se les puede decir, no. Pase usted, por favor. Si es un rue, omen. Si es un anciano, omen. Y si es un aj, omen. Si es un ajot, omen. Pase usted, por favor. Se van a educar. Aleluya. Y allá igual, todos tenemos que ser educados, tenemos que tener principios, no podemos llevarnos como animales. ¿Sigue? Y el fruto de justicia se siembra en shalom para aquellos que hacen la shalom. Todos el 18, amén. Aleluya. El capítulo 4. El capítulo 4 habla, vamos a ponerle así, causas de conflicto. ¿Cuáles son las causas de conflicto? El verso 7 habla de justicia. El verso 13, ¿vamos bien? Habla de arrogancia. Y entonces viene una sentencia y una solución. Bendito es el abacados. Una cosa es voy a hacer una aclaración porque también allá se están juntando más almas. Vamos a suponer que yo tengo 20 almas que vienen aquí a ministrarse. Una cosa es que yo diga majer, rápido, que sirvamos, pero con cortesía. Sí, es decir, que si se van a pasar a los hermanos, se pasen rápido, yo ministro, etcétera, 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 pero se haga con cortesía. No porque yo diga majer es, no, eso no. Pase usted, por favor. ¡Aleluya! Se vinieron a educar. ¿Aguantas o no aguantas? ¡Aleluya! Bueno, entonces, a ver, el verso 13, arrogancia, sentencia y la solución. Empezamos con el 4. Amén. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Esa es la causa del conflicto. Esa es la causa del conflicto. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, es la pasión lo que enciende todo, es la carnalidad, las cuales combaten en vuestros miembros, el querer ser superior, por eso viene esta guerra próxima, etcétera. Y son juicios del Eterno aparte, en primer lugar, las cuales combaten en vuestros miembros, son por las pasiones. ¿Sigue? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Entonces se codicia, se tiene pasión. Y entonces los kadoshim piden y piden mal. 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Bueno, aquí habla más bien, de la gente que pide, pero para sus deleites. Los kadoshim pedimos para invertirlo en el malhud. Bendito es Yahshua Mashiach. Y lógico, para nuestro sustento, nuestro vestir. 4. Oh almas adúlteras,
¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. Eso lo hemos leído miles de veces, pero mucha gente no lo entendió o no le quiso entender. Todos el 4 fuerte, amén. Todo lo que sea el mundo. No tenemos por qué escuchar música mundana, no tenemos por qué ver televisión mundana, no tenemos por qué leer libros mundanos, nada. Eso no nos llena la Torah. Siga. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Ruach HaKodesh que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y entonces les recomiendo escuchar el tema del orgullo. Ahí hago mucho énfasis en el libro de Mishle, de Proverbios, y pongo mucho esta cita está sacada de Proverbios, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él tiene rahamín, Él tiene compasión de los humildes. 7. Someteos pues a Elohim, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es justicia. ¿Cómo es eso? ¿Qué tiene que ver? Someteos pues a Elohim, que es lo que quiere el Eterno, eso es justicia. Y entonces el diablo se va. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Nada de que no puedo dejar el alcohol, nada de que no puedo dejar la droga, no puedo dejar de ver pornografía, no puedo dejar de esto. No. Dice, someteos pues a Elohim, y eso es voluntario, tenemos libre albedrío. Aleluya. Y entonces nos sometemos a Elohim, resistimos al diablo, oramos, lo echamos fuera en el nombre bendito de Yahshua Mashiach y él huye. Aquí dice que huye de vosotros, de nosotros. Aleluya. No es que, Roe, vengo atormentado, todo el tiempo me están atormentando. ¿Qué estás haciendo? Eso no es normal. Está bien que a veces hay ciertas luchas y aguijones de lo que ya platicamos en Shabbat pasado, el antepasado, pero aquí está muy claro. Someted pues a Elohim, resistir al diablo y huirá de vosotros. Todos el 7 fuerte, amén. Aleluya, siga. Acercaos a Elohim, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Todos el 8, amén. Esta carta es de fuego, Esta carta es de fuego. Acercaos a Elohim. ¿Cómo nos vamos a acercar? Orando, ayunando, guardando nuestros ojos, nuestras manos, todo nuestro ser. Siga. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Hay que ayunar, eso es afligir. 10. Humillaos delante del Adón y Él os exaltará. Aleluya, está escrito. Yahshua HaMashiach dijo que el que se exalte será humillado y el que se humille será exaltado. Sigue. Ajín, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del Aj y juzga su Aj, murmura de la Torá y juzga la Torá. Pero si tú juzgas a la Torá, no eres hacedor de la Torá, sino juez. Entonces ya te sientes más que Elohim. Aquellos que han difamado, etcétera, ya se sienten mayores que Elohim. Eso no. ¿Sigue? Uno solo es el dador de la Torá, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Uno solo es el dador de la Torá, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Sigue? Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. A veces hemos ido en la carretera, aparece neblina, y de repente ya está claro. Así es la vida, se pasa rápido. Aprovechémosla. Cada segundo aprovechémoslo. A veces me dan ganas de sacudirte así, que exaltes bien, que adores al Eterno, que limpies tus manos, que ores, que leas los salmos, que te postres de madrugada. Pero solamente el Ruach HaKodesh lo puede hacer, y tú con tu libre albedrío queriendo agradar al Eterno en todo. Bendito es Yahshua HaMashiach. ¿Sigue? En lugar de lo cual deberíais decir, si el Adón quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Recuerda un dicho, un dicho que dije hace tiempo, valga la redundancia. Si quieres reír a hacer a Elohim, cuéntale tus planes. Entonces, hacemos muchos planes, está bien, tenemos que llenar una agenda, etcétera, pero siempre siendo humildes. Voy a llenar esta agenda del año 2015. Si tú quieres, lo haré, y si tú me llamas, bendito sea tu nombre.
siempre con humildad, ¿de acuerdo? La gente es feliz acumulando dinero en los bancos y después vendrá lo de Grecia para México. Terrible, o sea, no está nuestra felicidad en eso, está en Yahshua HaMashiach. Sí, ¿ah? Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todos el 17, amén. Entonces, si sabemos hacer algo bueno y no lo hacemos, es pecado. Bendito es el Señor. Todo el tiempo es contra la jactancia. Toda jactancia semejante es mala. Ahora, capítulo 5. Bueno, el capítulo 5 habla de riqueza, habla de preocupación, habla de destrucción y condenación. De riqueza, preocupación, destrucción y condenación. ¿Lo anotaron? Aleluya, aleluya, aleluya. El verso 7 habla de compartir y tener paciencia. Tenemos que compartir las bendiciones que el Eterno nos da. Compartir y tener paciencia, ¿de acuerdo? Sí. El verso 13 habla de tefilá, oración. Tefilá, para los nuevecitos, oración. Me da mucho gusto, aunque no salgo porque estoy a veces ministrando y a veces ya quiero descansar un poco después, cuando están conviviendo allá afuera todos, amados Sajín, en lo que llamamos el jardín del Edén. Bendito es Yahshua HaMashiach. Me da gusto porque comparten los alimentos. Me han comentado, se comparten las tortillas, el pan, etcétera, etcétera. Apenas unos Sajín me dijeron, Roe, nos daban de todo. Tortillas, pan, fruta, tremendo, eso es bonito, eso es lo que quiere el Eterno, eso es muy bonito. Capítulo 5, amén. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Eso ya viene, el dólar se va a devaluar, el euro no valdrá nada, el dólar no valdrá nada, lo importante es creer en Yahshua. 2. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y dice Yahshua que hay que acumular tesoros en los shamaín, haciendo tefilá, guardando ayunos, haciendo buenas obras, las mitzvot, porque somos salvos por Rajamín. Bendito es Yahshua Mashiach, por la gran compasión del Eterno. La gente ahorita está comprando más oro, está cambiando sus dólares por oro en estos días, porque ya ven una devaluación terrible del dólar, pero después el oro tampoco valdrá nada. Aquí está. Es que el Eterno quiere que los verdaderos mesiánicos solamente lo miremos a Él. Hace mucho tiempo vino de visita una persona y yo le agradezco pero le tuve que ministrar y fuerte. Sacó una moneda de oro de su bolsa, de su saco. Me dijo, Roe, le dejo esta monedita de oro. Parecía canción, ¿verdad? Le dejo esta monedita de oro y entonces con esta estoy seguro que usted después se va a multiplicar el oro en sus manos, etcétera, etcétera. Le digo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿No has leído Santiago 5? Es decir, ya poniendo que desde aquel tiempo, y eso fue en el 2009, 2010, no pongamos nuestra esperanza en eso. Bendito es Yahshua Mashiach. No pongámonos, sigue. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Adón de los ejércitos. Recuerden siempre, los que tenemos hermanos trabajando a nuestro servicio, tenemos que pagarles lo justo y a tiempo, no retener el salario, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, lo he ministrado siempre. Sigue. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Eso no es correcto. Entonces que el patrón, está bien, si hay alguien que le vaya muy bien, qué bueno, pero tiene que ser justo, pagándole bien a su trabajador. Bendito es el abacados. ¿Sigue? Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, Ajín, tened paciencia hasta la venida del Adón. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra,
aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahí está hablando de compartir también y la paciencia. Vamos con el 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Adón se acerca. Ajín, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Tremendo, si eso se decía hace 2000 años, ahora ya falta poco. Ajín míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Adón. Entonces son ejemplos los profetas, son ejemplos. No los idolatramos, son ejemplos. 11. He aquí, tenemos por muy dichosos a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Adón, que el Adón es muy compasivo y tiene rajamín. Amén. Pero sobre todo, ajín míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y tienen la cita de lo que dijo nuestro don Yahshua Mashiach. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante exaltaciones. Aleluya. A ver todos el 13. Amén. Es que a veces no entiendo, o sea, hay hermanos que entran conmigo a la oficina arrastrando los pies y son jóvenes, eso es lo malo, o sea, digo, qué terrible, y se echan a mis brazos, como si ya estuvieran muriendo, como para ponerle los santos óleos. Terrible, eso no debe de ser, eso es abominación, no lo vayan a hacer, pero digo, ¿pero por qué? ¿Por qué así? Es una depresión del diablo la que tienen. Por falta de santificación, por falta de santidad. Terrible eso, no debe de ser. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante exaltación. Jalelot, aleluya. Sigue. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la Quejilá y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Adón. Y es que eso está en Marcos 6, 12, 13. Y saliendo los Yalejín predicaban que las almas se arrepintiesen, oraban por los enfermos, ungiéndoles con aceite, echaban fuera demonios y los enfermos eran sanados. Bendito es Yahshua Mashiach. Pero hacerlo con autoridad, con unción, es decir, viviendo en Kedushá, si no, ¿qué clase de oración mediocre va a ser ahí? ¿De acuerdo? Amén. Y es así, sí se dan los milagros. ¿Sí? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Adón lo levantará. Amén. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Porque ya les ministraron, por eso te remite ahí a Marcos 6, 12, 13 o 13. Porque ya les ministraron Teshuvá. No es por la oración que se le perdonan los pecados, la oración del justo puede mucho. No, la persona tiene que hacer Teshuvá. Recuerden que Shuvá quiere decir regresar a lo antiguo. Sí. Entonces no es tanto por la oración que se le van a perdonar los pecados, no, sino por su libre albedrío va a ser teshuvá. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Adón lo levantará, y si hubiere cometidos pecados le serán perdonados, lógico, porque ya se arrepintió. Sigue 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Eso lo hemos comprobado. Algunas personas, unos amados aquí se han consagrado, y a Hayot, no solamente la Keilah local, sino mundial. Oran y el Eterno les responde, sanando a otro. Bendito es Yahshua Mashiach. Sigue. Elías era hombre sujeto a necesidades semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y eso ya lo ministramos, amén. Ajín, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto ha habido mucha duda, esto sí, mire. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Sí, porque hizo teshuvá. Es decir, aquí esto ha sido muy malentendido por los cristianos, no le entienden nada. Ellos dicen, bueno, si tú dices, a ver, ¿aceptas a JC? Sí, ya fuiste perdonado. No es así. Para que el que haga volver al pecador del error de su camino, es decirle, no, estás errando en esto, la Torah dice esto, estás adulterando, eso es pecado, te vas a ir al infierno. Y entonces la persona reacciona, hace teshuvá y por eso se salva, gracias al eterno Yahshua. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ministrándole Torah, haciendo teshuvá, salvará de muerte un alma. Pero no nosotros salvamos las almas. Es un decir, como si lo tomáramos de la mano y lo llevamos a los pies de Mashiach Yahshua. Aleluya.
y cubrirá multitud de pecados. Sí, ya se cubrieron, se perdonaron porque el Eterno lo perdona porque hizo teshuvá. Sí se entiende, ¿verdad? Tú lo entiendes muy bien, pero la cristiandad no. No lo entienden así, para nada lo entienden así. Bendito es el Abacados que nos permitió ministrar la carta de Jacob completa. Ahora está entonces ya resumido los puntos principales. Tú ya tienes ahí desde el bosquejo, etcétera. Ahora, hagámoslo por obra, llevémoslo por obra. De nada sirve que hayamos leído la carta, se han hecho los comentarios, si vamos a seguir en las mismas. Hacer teshuvá, no hacer la shon hará, no difamar, pensar en lo puro, compartir con los hermanos, etcétera. Las obras, según las obras que tengamos va a ser nuestra fe. La fe es creer, confiar y obedecer. Amén. Bendito es el Abacados. Entonces hasta aquí el tema. Entonces primeramente el Abacados, como terminamos la carta, en 8 días el libro Shir Hashirim, Cantar de los Cantares. Este es un libro que ha sido muy mal interpretado, sobre todo por la cristiandad, y perdónenme lo que voy a decir, por casa de Judá. Entonces vamos nosotros a verlo. Yo no me considero más que los jajamín de casa de Judá, pero vamos a verlo de lo que dice el libro, lo real del libro. ¿Qué significan los pechos? ¿Qué significa esto? ¿Qué significan las caricias? ¿Qué significa esto? En 8 días todo va a quedar aclarado porque hay muchísimas dudas. Muchos amados ajín han hablado por teléfono, han escrito correos electrónicos diciendo que se ministrará el libro. Entonces en 8 días, primeramente el Abacados, vamos a ministrar el libro Shir Hashirim, Cantar de los Cantares.